Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho en este día, hermoso día, ¿no? Soleado, que el Señor nos ha regalado. Bueno, para proseguir con el estudio de la palabra de Dios y del Apocalipsis, en el día de hoy nos toca analizar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad portuaria también, tenía un puerto sobre el mar Egeo. No era tan importante en lo mercantil como lo fue en Éfeso, pero también era una ciudad portuaria, muy hermosa, sus calles pavimentadas, sus casas de ladrillo, era como más sofisticada, más a lo que hoy podríamos decir, más parecido a lo que hoy es una ciudad. Y la palabra Esmirna quiere decir mirra, una sustancia con la que se fabricaba el incienso, el aceite para ungir, ¿no? También se utilizaba para embalsamar a los muertos. Bueno, entonces esta ciudad, recordemos que estaba bajo gobierno romano, bajo el imperio romano, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La iglesia de esta ciudad, por ejemplo, no se sabe con exactitud cuándo fue fundada, pero sí se sabe que fue una de las iglesias más perseguidas y más torturadas de toda la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Los cristianos de ese lugar tuvieron que enfrentar no solo a los judíos, a los judaizantes, porque ellos, aquellos judíos que no creían en Jesucristo, ¿no? Se habían aliado con el Imperio Romano para obtener beneficios o puestos políticos importantes. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos muchas veces eran acusados por los judíos ante los tribunales romanos por no rendir culto al emperador. Esa era la falta que los cristianos tenían ante el gobierno. Entonces comienzan los conflictos no solo con el Imperio Romano por no rendir culto al emperador, sino también con los judíos que no conocían a Cristo, se oponían a la doctrina de Cristo, porque ellos todavía supuestamente esperaban al Mesías y no reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces se enfrentaron al emperador, al Imperio Romano, por el motivo de no rendirle culto, acusados por los judíos, los cuales ellos mismos llevaron a los cristianos ante los tribunales en muchas oportunidades, y por esa causa muchas veces los cristianos fueron sometidos a grandes torturas. En esta época la crueldad se manifiesta en la intensidad de las torturas, que después los vamos a ver porque extraje dos ejemplos de la historia de la iglesia para que vieran la morbosidad de los soldados, la morbosidad y el ensañarse de Satanás contra los hijos de Dios, ¿no? Y bueno, se tuvieron que enfrentar también a las corrientes filosóficas de Platón y Aristóteles que venían del siglo anterior. Se tuvieron que enfrentar a los helenistas, que los helenistas eran personas que mezclaban las religiones. Todo aquel que venía a vivir bajo la órbita del Imperio Romano, el emperador le permitía que cada uno creyera en su religión que traía de donde quisiera, y entonces se empezaron a formar nuevas doctrinas. O sea, yo tomo de esta religión lo que a mí me sirve, tomo de esta y tomo de esta, formo una nueva doctrina, y ahí comienza a funcionar una nueva doctrina. Yo proclamo lo que quiero y listo. Y eso lo permitía el emperador para que hubiera una cierta unidad, una falsa unidad interna, para que no hubiera problemas. Cada uno creyera lo que quisiera. Pero como el emperador no estaba dispuesto a utilizar los recursos del imperio, ni la plata, ni los soldados, nada, para perseguir a los cristianos, los que utilizaban, los que hacían la persecución mismo eran los judíos, o esta clase de gente
que la falla que tenía el cristiano era que no rendía culto al emperador. Entonces los acusaban y los mandaban a los tribunales, ¿no? Surge la doctrina de Marción, un hombre que dice que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de Jesús, y que Jehová era un Dios vengativo, represor, y que el Dios verdadero era un Dios amante y perdonador. Entonces, claro, imagínense en la cabeza de esos cristianos. Podrían prevalecer en la fe de Jesucristo solamente aquel que estuviera afirmado sobre la piedra, sobre la roca que era Cristo, ¿no? En medio de todo ese matete es que la iglesia tenía que perseverar, predicar el evangelio, salir a las calles, ¿no? A enfrentar todo este tipo de cosas. Y bueno, así estaba la iglesia en Esmirna, ¿no? Entonces vamos a leer el mensaje que Jesucristo le envía a esta iglesia y vamos a ir analizándolo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí el Señor le está diciendo, yo fui el primero en ser torturado, en estar en esa tribulación que hoy estás tú, ¿no? Yo estuve muerto, a mí también me mataron, yo también fui un mártir de la palabra de Dios, ¿no? Yo también sufrí persecución, hambre, angustia, muerte, pero vencí, estoy vivo, le dice, y vivo, ¿no? Como animándolos, no importa que te maten, no importa que maten tu cuerpo, no importa porque la vida eterna la da Dios, ¿no? Y después de una muerte física viene la vida eterna. Los alienta, como que le dice, yo fui primero, yo pasé por eso, yo sé lo que estás pasando, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero pobreza económica, porque es rico. ¿Por qué? Porque tiene el reino de los cielos en su interior. Y hace el reino de los cielos es que ellos defienden hasta la muerte, ¿no? Dice, yo conozco todo eso, porque él lo pasó antes. Claro que lo conoce. Él lo sufrió, lo padeció antes que cada una de esas personas que estaban en ese lugar, padeciendo persecución, angustia, frío, hambre, desnudez, quién sabe cuántas cosas. Y cosas que no se contaron en la historia de la iglesia, ¿no? Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque se habían asociado con el imperio romano, ¿no? Los judíos por tener una vida tranquila, un buen pasar, un estatus social, ¿no? Se aliaron y, bueno, ya como les dije, llegaron hasta acusar a los cristianos, ¿no? De que no rendían culto al emperador, llevaron a los cristianos a tribunales y eso fue lo que ocasionó 6.000 mártires en esa época, ¿no? Le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya estaban padeciendo y iban a padecer aún más, ¿no? Dice, no temas. ¿Por qué le dirá no temas? Le está dando confianza, no temas, yo estoy contigo, yo pasé por eso, y si te matan, vas a tener la vida eterna. No temas, le dice. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice, el diablo los va a echar a la cárcel. ¿Para qué? Para que sean probados. ¿Qué es lo que va a ser probado en el cristiano? Es la fe. La fe de esa gente que decía ser cristiano, ¿no? Y el diablo quería ver si realmente eran cristianos. El diablo los pone en la cárcel y ahí se va a ver el verdadero cristiano, ¿no? Una de las torturas
que más me impactó cuando leía la historia de la iglesia fue la de una mujer, Felicidad, con sus 7 hijos, ¿no? Ella es llevada ante el tribunal de los romanos y los romanos, bueno, le insisten a que nieguen la fe en Cristo, ¿no? Y ella no, se puso firme, que no. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer pasar uno a uno de sus hijos y los mataban delante de su presencia. Imagínense qué estaría pasando por su cabeza, ¿no? Por la cabeza de Felicidad, de la mujer que estaba viendo cómo estaban asesinando y torturando a sus hijos en su presencia. Pero la mujer se mantuvo firme, mataron a sus 7 hijos y luego la mataron a ella. Pero esa mujer permaneció firme hasta la muerte. Y yo me pregunto, si yo estuviera en su lugar, ¿hubiera hecho lo mismo? Si yo hubiera estado en su lugar, cuando veo que están torturando al primer niño, al más chiquito, ¿no? ¿Hubiera aguantado, hubiera permitido que lo torturaran? ¿O hubiera hecho, sí, voy a adorar al César con tal de no ver sufrir a mi hijo? ¿Sabe lo que le dijo uno de los niños cuando se estaba despidiendo de su madre? Le dijo, mamá, en un ratito nos vemos en el reino de los cielos. Y tremendo, hermanos. Tremenda la fe de esos niños. Y yo me pregunto, ¿nuestra fe será tan fuerte el día de la prueba? Fue tremendo cuando yo leí eso en la historia de la iglesia. Perdónenme, pero es algo que excede el razonamiento humano, ¿no? Cómo ese niño le dijo a su madre, mamá, no te preocupes, en un ratito vamos a estar con Jesús. Y ese niño había visto pasar a 2 de sus hermanos antes que él. Yo digo, esa fe quiero, ese fuego en mi interior, esa pasión por el Señor Jesucristo quiero. La deseo con todo mi corazón, hermanos. Porque el día de la prueba, ese tipo de pruebas aquí no ha llegado, gracias a Dios. Nuestra nación es una nación bendecida por Dios. No, aquí no hay persecución. Aquí no hay esa persecución a nivel sangre, ¿no? Pero ojalá que nunca llegue, ojalá que el Señor venga antes, ¿no? Pero si llegara, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, porque hoy lo podemos decir, sí, yo no voy a negar a Jesucristo, yo no voy a decir que no soy cristiano, pero cuando llegue la prueba de verdad, si tú hubieras estado en un lugar de felicidad, ¿qué hubieras hecho? ¿No? Esas crueldades que hacía el enemigo con los hijos de Dios, ¿no? Pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor estaba fortaleciendo a su pueblo a través de esta carta y diciéndole, permanezcan fiel y les daré la corona de la vida eterna. Serán coronados con la vida eterna, como vencedores, como triunfadores. Gloria a Dios, ¿no? Porque el Señor siempre nos está alentando. Pero en el momento de la prueba eres tú y tu fe ante lo que vendrá, ¿no? El Señor nos ayude a afirmarnos en nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y que nuestra fe esté fundada en la roca, en Cristo Jesús. Hay otro testimonio de una hermana que se llamaba Blandina. Esta mujer fue torturada, que no dicen específicamente cuál fue la tortura, ¿no? Después dice que fue colgada en las fieras y las fieras la masticaron, pero no la mataron. Después fue sentada en una silla de hierro hirviendo. Después fue colgada en una bolsa para que un toro la cuerniera. Y ni así, hermanos, murió. Ni así. ¿Cuánto sufrió esa mujer? ¿Cuánto tiempo estuvo padeciendo esa mujer hasta que la tuvieron que degollar porque no moría? Imagínense sentada en una silla de hierro candente. Imagínense que cuando esa mujer la pararon, sus pedazos de sus piernas, de sus partes, fueron arrancadas. Ni así negó a Cristo, hermanos.
¿Cuánto a nosotros nos falta madurar en el sufrimiento, ¿no? Porque a veces nosotros no nos alcanza la plata, o no podemos comprarnos algo que queremos, comprarnos una pavada, y ya decimos, el Señor no está conmigo, ya y no me saludó, y voy a dejar la iglesia, y voy a dejar... ¿Cuánto nos falta, hermano, para madurar y tener esa fe que supera la adversidad? Si estaremos, estamos por los tobillos de esa gente, de esos mártires verdaderos, ¿no? Porque esa gente fue cristianos verdaderos de fortaleza espiritual, ¿no? De fe inquebrantable ante la adversidad, ¿no? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Aquel que venza, aquel que pueda estar firme parado en la roca hasta el fin, aún a precio de sangre, que podamos tener esa fortaleza espiritual, que podamos ser firmes, estar firmes parados en la roca hasta el fin, aunque nos estén torturando, aunque nos estén sacando los pedazos. Ojalá el Señor encienda nuestras lámparas de tal manera que nuestra fe sea inquebrantable ante cualquier adversidad. Porque por pequeñeces muchas veces estamos pensando dejarlo todo. Pero esta gente, hermanos, dejó todo por el Señor. Vivía en pobreza física, porque el Señor lo dice, eres pobre pero tú eres rico, porque tenía el reino de los cielos en su interior. Que el Señor nos fortalezca, hermanos, es mi clamor, que el Señor nos fortalezca, nos prepare para los últimos tiempos que han de venir, porque vienen tiempos, hermanos, donde nuestra fe será probada, donde nuestra firmeza en Cristo va a ser probada. Pero debemos permanecer firmes hasta el fin, dice, y el Señor nos coronará con la vida eterna. No tendremos muerte, no tendremos el sufrimiento ni el daño de la segunda muerte, no iremos al infierno. No sufriremos ni padeceremos por miles y miles de años. No, estaremos con el Señor. Estaremos adorándolo, bendiciendo todo lo que Él nos ha dado. Así que, hermanos, espero que esta carta nos ayude a probar nuestra fe, a ver dónde hemos depositado nuestra fe. Si la hemos depositado en su palabra, en Cristo, en Dios, o la hemos depositado en nuestra economía. Gracias a Dios no me falta nada, me voy a quedar quietita, o lo hemos depositado en nuestro trabajo, gracias a Dios tengo trabajo, estoy bien. ¿Dónde depositamos nuestra fe? Que nuestra fe sea fortalecida a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno y la oración, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestras vidas espirituales, hermanos. Porque lo que importa aquí, lo que está en juego es nuestra alma. Así que espero que esta carta haya sido bendición. Perdonen que mi quebranto, pero es tremendo lo que la iglesia ha padecido en todos estos años. Los amo en Cristo y espero estén bien. Bendiciones.